Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando sobre la gracia y cómo Dios, que es rico en gracia, nos dio bastante gracia, y que la gracia de Dios es mayor que absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer en contra del Señor. Pero para nosotros entender cómo la gracia opera y tanta la gracia que el Señor nos regaló, era necesario que entendamos que somos pecadores. ¿Se recuerdan? Somos pecadores, pecadores agraciados de la gracia de Dios, valga la redundancia. Entonces, en el día de hoy, mis amados, quiero continuar hablándoles sobre la gracia. Pero díganme amén, aunque sea. O sea, ustedes no entendieron el mensaje de la semana pasada. Somos recipientes del más bello de los regalos, la gracia de Dios. No somos merecedores de ella, pero Dios nos la quiso dar. Y entonces, para recibir la gracia del Señor, para recibir su salvación, solo tenemos que aceptarla y creer que el Señor nos la está dando a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Y la gracia de Dios nos lleva a ser aceptos delante de Él. La gracia de Dios, pues, en cierta manera el Señor nos hace dignos, vamos a decir así, por su gracia nos hace dignos de recibir el perdón que es a través de Cristo Jesús. Amén. Y como esta gracia tan grande que Dios nos ha dado tiene mucho valor y es muy preciosa, muy valiosa, es importante que entendamos también que así como Dios nos ha dado gracia a nosotros, nosotros también tenemos que dar gracia a nuestro prójimo. Este es uno de esos mensajes que dijo uno por ahí, ay Dios. Mis amados, como hemos recibido gracia de Dios, como Dios ha perdonado nuestros pecados, de la misma manera nosotros tenemos que abundar dando gracia a nuestro prójimo, extendiendo perdón al que nos ofende. Amén. Y la gracia, honestamente, la gracia es solo gracia si es un camino transitado de dos vías. Es recibirla de Dios y no negarse a extenderla a aquel que nos ha, en cierta manera, pues faltado al respeto, o pecado en contra de nosotros, o abusado de la gracia que les hemos extendido. Es bien interesante, mis amados, que Jesucristo en el Sermón del Monte, Él está predicando de distintas cosas. Está hablando, nos habla de las bienaventuranzas. El Sermón del Monte escuchamos Jesús habla de cómo dar limosna. Jesús enseña de cómo tratar al enemigo. Jesús enseña de cómo perdonar. Jesús enseña de cómo debemos acercarnos a Dios en la oración. El Sermón del Monte tiene tanta información que es importante y relevante para la vida del cristiano hoy en día. Y una de las cosas que el Sermón del Monte nos enseña también es a orar. Jesucristo se tomó un momento para enseñarnos cómo debemos acercarnos al Padre. Y yo creo que todo el que está acá, sea la primera vez que asiste a una iglesia o no, yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro. ¿Se lo saben, el Padre Nuestro? Vamos a hacer el Padre Nuestro, ¿podemos? Amén. Amén. ¿Quién se anima? ¿Se animan? ¿Quién se anima a hacer el Padre Nuestro? Un voluntario que lo haga. Y nosotros nos unimos a usted. No hay un voluntario. Amén. Sea tu nombre. Como en el cielo. Amén. Y líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Nuestro creo que es la oración más conocida, honestamente hablando. Pues Jesucristo en el Sermón del Monte incluyó esta enseñanza. Y el Padre Nuestro es, honestamente, en sí el poder no está en repetir el Padre Nuestro. Jesucristo nos está enseñando cómo debemos acercarnos a Dios, ver a Dios como nuestro Padre. Nos recuerda que Dios está en el cielo. Nos recuerda lo importante que es pedirle a Dios que su reino venga y se establezca acá en la tierra. Nos enseña la importancia de pedirle a Dios que sea nuestro proveedor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos enseña también a pedirle a Dios que no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Nos enseña que debemos pedirle a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo más interesante de esto, mis amados, es que Jesucristo, de todo lo que pudo haber mencionado en el Padre Nuestro, repite algo que dijo. Jesucristo dice, después del amén, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a ustedes sus ofensas. De todas las cosas que en el Padre Nuestro Jesucristo pudo haber hecho énfasis, decide hacer énfasis en la parte del perdón. No porque el perdón sea la más importante necesariamente, no es lo que creo. Yo creo que es porque perdonar es lo más difícil de la oración. Dígame amén. Dígame amén, por favor. Pero un amén, amén, pastor, se me hace difícil perdonar. Sí, amén. Amén. Mis amados, Jesucristo pudo haber hecho énfasis en qué significaba tener a Dios en el cielo como Padre o en la provisión de Dios, pero decide recalcar que debemos perdonar las ofensas tal cual Dios nos perdona a nosotros. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. El énfasis está en lo difícil que se nos hace a nosotros como seres humanos pasar por alto la ofensa y más difícil aún perdonarla. Nosotros a veces nos ofenden y tenemos menudo para devolver de una vez. Porque es de una vez que tengo aquí menudo para devolver. Y que no voy a que te perdone Dios porque yo no. Ajá. Entonces tú eres más grande que Dios. Entonces tú eres más grande que Dios que estás diciendo que Dios lo perdone porque bueno, Dios tenga misericordia, mis amados. Perdonar no es una opción, pero es un mandato divino. Todo el que proclama ser seguidor de Cristo tiene que entender que si usted proclama ser seguidor de Cristo y hay falta de perdón en su corazón, tengo que darte una mala noticia. Estás siguiendo a Cristo en vano, lamentablemente. Mis amados, hay una conexión entre el perdón que se recibe de parte de Dios y el perdón que yo estoy supuesto a dar a otros. Y la conexión no es causa, la conexión es consecuencia. Me explico. Yo no perdono a otros para que Dios me perdone. Yo perdono a otros porque Dios me perdonó a mí. Esa es la conexión que hay. Jesucristo le está hablando aquí a gente que entiende que han sido perdonados, por ellos son discípulos. Y yo estoy hablándole aquí a gente que entienden que son discípulos. Y como tales, nosotros recibimos un perdón de nuestros pecados cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador. Y ahora el mismo perdón, la misma gracia que fue derramada sobre nosotros, estamos por mandato de Cristo a darla para adelante.
Y Jesús dijo, si tú no perdonas, tu Padre no te va a perdonar a ti tampoco. Si no tienes la capacidad para entender que Dios extendió su gracia y perdón, y por tanto debes hacer lo mismo. Si no tienes la capacidad para entender esto, tenemos que orar bastante. Y les confieso que les estoy predicando esto no necesariamente porque sea fácil, porque es muy fácil para mí pararme acá y mandarle a ustedes a perdonar, cuando yo tengo situaciones que estoy batallando también para perdonar. En este bote estamos absolutamente todos montados. Amén. ¿Ustedes están entendiendo? El mensaje para su pastor. Tenemos que perdonar bastante. Debemos entregar nuestros sentimientos de ira, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón a Dios, mis amados. Dice Efesios 4, 31, 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y la gracia es solo gracia si lo que yo recibo también lo extiendo hacia adelante. Mis amados, y esta yo creo que es una de las pruebas más grandes para el cristiano. Hablándoles claro, la prueba más grande que uno, o por lo menos la prueba más grande que yo personalmente, con la que yo más batallo, es con la de ofrecer perdón a la persona que me ofende más y se lo merece menos. Dios me ha estado enseñando a ni siquiera hacer mención de cuando se me ofenden. Y tengo para decirles, mis amados, así como yo confieso que necesito de Dios y tengo mi falta, a mí de manera constante se me ofende. Y a veces expreso las ofensas que recibo y vuelven y se repiten, como que no dije nada. Y he cuestionado bastante, Dios mío, pero ¿cómo debo comunicar? ¿Cómo debo expresar que ciertas acciones a mí me ofenden, me molestan? No he encontrado la manera bíblica, la manera secular, no he encontrado la manera de expresar que hay acciones que a mí me ofenden. Y tengo bastante tiempo lidiando con situaciones en las que se me falta el respeto. Y lo he expresado enojado, lo he expresado amablemente. He ignorado la situación y la ofensa continúa. Y he orado bastante. ¿Y saben lo que he recibido del Señor? El Señor me lleva forzado. ¿Usted sabe lo que lleva una gente forzada, mi hermano? Pero yo digo, Dios mío, ¿pero qué es lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué tan grande estoy pidiendo? Es que no se me ofenda. Es que no se me falte al respeto. Es todo lo que pido. Y no puedo recibir esto. Sin embargo, Dios siempre me dice, tienes que perdonar. Tienes que pasar por alto la ofensa. Y Jesucristo me dice, si tú no perdonas, tu Padre no te va a perdonar. Pero yo siempre veo la ofensa desde mi punto de vista, porque yo soy el ofendido. Yo soy el agraciado con la ofensa. Pero se me olvida que yo de manera constante y de manera diaria ando ofendiendo a Dios. Todos los días, escuche bien, todos los días su pastor peca en contra de Dios. De una manera u otra. Hace algo que no está supuesto a hacer. Igual que ustedes. Dígame amén. Exacto. No se sientan más santos que yo, no. Aquí estamos todos en la misma. Y Dios me recuerda de manera constante que constantemente me está hablando que deje de pecar en contra de Él. Y porque yo peco diferente, como les dije la semana pasada,
porque yo peco diferente que alguien que no conoce a Cristo, eso no me hace menos pecador ni más santo. Dios ve el pecado como el pecado, mi gente. ¿Se recuerdan que les dije, hey, el que habla mentira y el que chismea está en la misma lista del asesino y del ladrón? Nosotros dividimos los pecados. Dios los ve igualito. ¿Usted me está entendiendo? Y Dios de manera constante me está diciendo, hey, tienes que perdonar la ofensa. Lo que me lleva a Mateo 18, 21 y 21 al 35. Voy a leer. Me da un sorbito de agua. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. No, perdón, ¿hasta 7? Este es Pedro preguntándole a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba al rey diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, lo estaba ahorcando, diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Usted sabe qué es lo más interesante de la historia, que los 100 denarios que le debían al siervo que primero fue perdonado equivalían a $86. $86. Y los 10,000 talentos que se le perdonó a él equivalían a 3,000 millones de dólares. Jesús hace la exageración en comparación aquí para que entendamos lo que Él está comunicando, lo que Él quiere comunicarnos. Que no importa qué tan mal o qué tanto mal te hayan hecho a ti, nunca la deuda que tienes con Dios se compara con la deuda que te tienen a ti o con la que tú tienes. Siempre le vamos a deber más a Dios. Y si no perdonamos lo poco que se nos hace a nosotros, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar la deuda grande que tenemos contra de Él. Miren, el 13 de diciembre de 1990, el New York Times publicó un artículo basado en un estudio sobre los efectos de la ira y el resentimiento en las personas. Sobre el efecto de qué causa la falta de perdón en las personas. Y las investigaciones concluyeron que albergar estos sentimientos incrementan las posibilidades de morir a temprana edad,
más que el cigarrillo, más que la obesidad y más que una dieta alta en grasa. Ellos tenían un grupo de personas que con los que estaban haciendo el examen los exámenes o las investigaciones. Y estas investigaciones duraron 18 años. Y las personas que tenían sentimientos de resentimiento, de amargura, de ira, de falta de perdón, no llegaron a los 18 años cuando concluía el estudio. El estudio determinó que tienen 3 veces más posibilidades de morir que aquellas personas que no guardan este tipo de sentimientos en su corazón. Mis amados, perdonar es terapéutico. Estoy hablando de datos científicos que se comprobó hace 30 años. Seguro que hay datos ahora más actualizados. Pero verdaderamente, albergar sentimientos nos daña la salud. Cuando yo me estreso, me da malestar estomacal. Se me refleja en el estómago. Me da una acidez terrible. Y la falta de perdón es un cáncer silencioso que mata y consume a aquel que no está dispuesto a perdonar. Mis amados, Jesús y Esteban murieron. Bueno, Jesús murió crucificado, Esteban murió apedreado. Y Jesús, mientras estaba siendo crucificado, dice Lucas 23:34, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, mientras lo apedreaban, dice la Biblia que se arrodilló, miró al cielo y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo no quiero que ustedes se vayan bajo la impresión de que perdonar es fácil, porque no lo es, entendemos. Pero creo que podemos aprender de Jesús y Esteban algo. La Biblia no dice que ellos miraron a sus agresores a los ojos. La Biblia dice que ellos elevaron su mirada al cielo. Empecemos por ahí. Porque todos tenemos, mis amados, todos tenemos personas que honestamente hablándoles no merecen que les perdonemos. Vamos a hablar claro. Hay ofensas que uno dice: no, porque yo te perdono a la primera, te perdono a la segunda, pero ya llevas como 100. Ya sobrepasaste las 70 veces 7 y estamos en lo mismo. En serio. Y les confieso que yo he tenido esa batalla. Digo, es que esto ya es imperdonable. Y Dios me recuerda: el único pecado imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. Después todos los pecados Dios los perdona. Y Jesús y Esteban no miraron a sus opresores a los ojos, pero miraron al cielo y oraron por los que los oprimían. Vamos a empezar ahí, mis amados. Vamos a empezar pidiéndole a Dios que perdone las ofensas de aquellos que nos ofenden. Que perdone el pecado, porque ya a veces no es ni siquiera ofensa, es que pecan en contra de uno. Que perdone el pecado de aquellos que pecan en contra de nosotros. Yo les garantizo que cuando usted empiece a orar por aquel que le ha ofendido, llega un momento en que el mismo Espíritu te sana. Porque créanme, mis amados, que la falta de perdón es un mal que acaba con el que lo alberga. Ustedes todos han escuchado esta frase, que no perdonar es tomarse veneno y esperar que el otro se muera. Y es literal. Es literal. Según el estudio que les presenté, que se hizo y se publicó en un periódico de prestigio, el New York Times. Y esto de mirar al cielo y orar por esas personas que nos ofenden me lleva al segundo punto, y es: debemos entregarle a Dios la persona que nos hirió. Escuche esto: Dios está contigo y te ofrece una gracia que no solamente es mayor para perdonarte a ti, sino también que es mayor para perdonar cualquier cosa que se te haya hecho a ti. Y es bien fácil perdonar a un desconocido. Es bien fácil perdonar a alguien que te ofende y con el que tú no tienes que interactuar. Pero más difícil es cuando tenemos que perdonar a alguien que amamos
a un pariente, un familiar, a nuestros hijos, es mucho más difícil. ¿Sí o sí? Es bien difícil perdonar a alguien que de manera intencional nos hiere. Mis amados, miren, es natural también uno enojarse cuando se le ofende. Honestamente, es hasta la respuesta correcta muchas veces, el enojarse. La Biblia nos dice, enójense, pero no pequen. Pero a veces es hasta natural. Y lamentablemente, uno se enoja y se queda con el sentimiento. Y cuando retienes el sentimiento por mucho tiempo, ese enojo se convierte en amargura y la amargura es tóxica. Hay personas, mis amados, que son conocidos por su toxicidad. Yo no sé si toxicidad es una palabra, pero son conocidos por lo tóxicos que son. Porque usted habla con ellos y lo primero que de su boca sale es queja, complain, se quejan de todo. Todo es un problema. Que fulano me miró mal. Y siempre tienen la mentalidad de víctima y siempre son víctimas. Mis amados, ¿y saben qué pasa? Ese resentimiento se convierte en parte de ti. Y de repente el sentimiento es parte de ti. Y lo que te hicieron entonces comienza a moldear tu identidad. Y ya eres conocido por lo que se te hizo. Eres conocido por la herida. Pero también muchas veces nos ofenden, nos dicen algo. Y también eso empieza como a definir y moldear a uno. Y nos convertimos en prisioneros de algo que se hizo en contra de nosotros. Y el primer paso para salir de ese ciclo, de esa prisión, es reconocer que se nos hirió. Digan conmigo, reconocer que nos hirieron. Miren, a veces uno pretende como que no está pasando nada. Y a veces uno quiere tapar el sol con un dedo. Y eso no es saludable tampoco. Porque tú no puedes perdonar lo que te rehusas a reconocer. ¿Dónde empiezas a perdonar? ¿Dónde empieza el proceso de sanidad? Y usted ve que hay mucha gente que lamentablemente están heridos, saben que están heridos, pero no reconocen que se les hirió. Y es importante el primer paso, que usted reconozca que se le hirió, para que pueda entonces pues empezar un proceso de sanidad. Se me hirió, lo reconozco. Segundo paso es rendir nuestros derechos a Dios. Diga, rendir mis derechos a Dios. Tu derecho a represalia, tu derecho a retribución, tu derecho a vengarte, tu derecho a pagar con la misma moneda. Ese es difícil. Y más cuando uno sabe que tiene bastantes monedas para pagar para atrás. Se están riendo, De este lado se están riendo. Ustedes están muy serios por aquí. Estos se están riendo acá. Pero yo sé lo difícil que es, mis amados. Especialmente cuando ya uno sabe cómo devolver para atrás. Pero Dios nos pide que le rindamos nuestro derecho de retribución a Él. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra cosa que nos puede ayudar a sanar heridas, se las mencioné anteriormente, es orar por nuestros enemigos, mis amados. Es orar por aquellos que nos ofenden. Dijo Jesucristo en Lucas 6:27-28. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Sé que es difícil, es un mandato bíblico. Otra cosa que podemos hacer es apoyarnos en nuestro Dios, que es la que menos hacemos y es la que tenemos que hacer de primera. Apoyarnos en Dios. Mis amados, miren, yo no sé si usted sabe que Dios siempre es por ti.
Dios siempre está del lado tuyo. ¿Usted sabía eso? Si usted no lo sabe o si tiene dudas, léase Romanos 5:8. Léase Romanos 5:8. Jesucristo murió por pecadores, por nosotros, sabiendo que nosotros íbamos como quiera a pecar en contra de Él. Desde antes que usted naciera ya Dios era por usted. Así que apóyese en Dios. Apóyese en Dios. Pídale ayuda a Dios. Que es lo último que hacemos y es lo primero que debemos hacer siempre. Encomendarnos al Señor. Porque la falta de perdón nos afecta a nosotros lo que cargamos con ella. No es al que nos ofende. Muchas veces esos ni saben que nos ofendieron. O muchas veces andan disfrutando la vida y uno acá amargado, con el corazón hecho pedazos. Y ellos disfrutando la vida muy bonito. Y a veces creemos que no perdonarles le va a perjudicar a ellos de una manera u otra y no es así, lamentablemente. Y este punto, que para mí es bien importante, es perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar de otro modo la situación. No es que usted de manera mágica va a olvidar porque no es posible. No es posible olvidar una ofensa tan fácilmente. Pero sí es posible recordarla de otro modo. Y quiero, antes de desarrollar este punto, quiero hacer un aclarando, mis amados. Yo no estoy bajo ninguna circunstancia, esto es un aclarando, minimizando lo que se te hizo, lo que te hicieron. Ni te estoy sugiriendo que después de ser herido, la sanidad de esa herida es inmediata. No es lo que estoy sugiriendo. No hay excusas que justifiquen el daño que se te hizo. ¿Me siguen? No hay excusa que justifiquen el daño que se te hizo, que se te hace, que se está haciendo o que se te hará. No hay excusa que justifique eso. No estoy tampoco diciendo que el abuso debe tolerarse. Ni que debe someter, ni que no debe someter a la justicia a alguien que haya cometido un crimen en contra tuya. Porque puedes perdonar y puedes someter a la justicia también. Amén. Esto es para todos, para los que están en las redes también. No apoyamos los crímenes aquí. Si se está cometiendo un crimen en contra de alguien, denúncielo. Responsablemente se los digo. Denúncielo. No estamos tampoco diciendo que ya no sientas dolor por la situación y que de manera mágica se olvidará todo. Ni tampoco estoy diciendo que debes confiar en una persona que te hirió, o bueno, confiar a ciegas, como volver todo a la normalidad, porque te puedes poner en una posición donde se te hiera otra vez. Y yo me estoy haciendo eco de lo que dice la Biblia, que hay sentimientos que uno debe soltar. Por nuestro propio bien, mis amados, por nuestra salud mental, por nuestra salud espiritual y hasta por nuestra salud física, hay sentimientos a los que debemos renunciar. La Biblia nos llama a perdonar como Dios perdonó. La Biblia nos llama a perdonar como Dios nos ha perdonado. Y con eso quiero... ¿Tienes el video listo, mi amor? Jeren o Luis, apaga esta luz acá, por favor. Quiero que vean este video un momento. Son 5 minutos. El volumen. Porque mi pana es mi amigo. ¿Quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque mi pana es mi amigo y es mi mano derecha. Y tenemos confianza. Pero este hombre que usted ve aquí fue el hombre que mató a mi hijo. ¿Qué se le pregunta a un padre que ha perdido un hijo? Pues mira, yo creo que la definición para una mujer que pierde un marido se le llama viuda. Un hijo que pierde un papá se le llama huérfano. Pero un papá que pierde un hijo no hay, en el diccionario no hay una palabra que defina el dolor o el vacío o el gran desafío de este gran acontecimiento. ¿Sabe por qué Dios permitió esto? Pero hoy, luego de 11 años, puedo reconocer que, como dice la palabra, que hoy pude entender ese texto. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Ya este mes, en abril 18, tu hijo estuviera cumpliendo 13 años. Eso es así.
¿Qué es lo que más extraña? Pues mira, yo me lo pude disfrutar algunos años y sí extraño su sonrisa. No fui un perfecto papá, no fui el papá más elogiado, porque realmente pues tenía muchas cosas, tenía calle, discotecas, toda esta cosa que ofrece el mundo y realmente no le dediqué el tiempo. Extraño su mirada, su templanza, su tranquilidad. Era un niño muy tranquilo y pues si algo extraño es esa templanza que tenía mi hijo. Luego de la muerte de tu hijo, tú entregaste tu vida a Dios y ahora pues llevas la palabra de Dios. Y estabas mencionando algo que es muy importante y es que entiendes que la gente piensa que porque estás bajo el refugio y la cobertura de Dios en todo momento, pudiéramos pensar que no sufres. Ese es el desafío. Si algo Dios me ha entregado es reconocer que soy humano. A veces la gente quiere ver a uno triste para proyectar una noticia triste. Y yo creo que donde está la esencia espiritual es reconocer que aunque un día lloré, me deprimí, es el momento donde el Espíritu Santo entra y te dice, nunca más vas a estar triste. O sea, nunca más vas a llorar. ¿Cómo logra una persona perdonar al autor de la muerte de un hijo? Mira, esa es una pregunta que muchos me hacen y me preguntan, Brian, ¿cómo lo lograste? Dios me confrontó y me dijo, tú tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Entonces ellos esperan una gran respuesta. Bueno, leí 3 libros, me fui a la universidad del perdón. O sea, puedes leerte 10 libros, puedes ir a la universidad si dieran clases del perdón. Y eso no es algo que se aprende, eso es algo revelado. El perdón libera tanto al que perdonas como al que estás perdonando. Sí, pero me estás hablando de un perdón. No es lo mismo que te hagan, que te digan mentiras, que te sean infiel, a que te maten un hijo. Por eso digo, tiene que haber una intervención divina. De la única manera que Brian Cabo pudo perdonar al hombre que mató a su hijo fue por una intervención divina y porque Dios me ayudó. Pero en algún momento dado, mientras tú estás en la convivencia y en la amistad que tú tienes con este señor Javier. Con Javi. ¿No te acuerdas de ese momento, de ese agosto del 2008? Te tengo que ser sincero. Nosotros nunca hemos tocado el tema. Tomamos la decisión de dejar todo atrás y hacer esto nuevo. ¿Ves? Decidimos dejarlo ahí y vivir una vida nueva en Dios y ciertamente estamos muy contentos. ¿Qué le puedes decir tú a otra persona que a lo mejor no tenga la misma... Porque al final del día lo que se necesita es un granito de mostaza, ¿no? Para la fe. Claro. Que perdió un hijo y que no pueda perdonar. Yo creo que el perdón es una decisión, es algo que nace y tienes que decidirlo hacer. Hoy en día la culpabilidad opera de tal manera que busques culpables para no ser responsable de algún proceso o alguna consecuencia. ¿Tú te sientes responsable por la muerte de tu hijo? Responsable no me atrevería a decir, pero sí puedo entender lo que dice la Biblia, que la consecuencia de tanto pecado muchas veces es muerte. A lo mejor la muerte no llegó a mí, pero llegó a alguien cercano a mí. Brian, ¿tú crees que si tu hijo no hubiese muerto, tú le hubieses servido a Dios como lo haces en estos momentos? Te tengo que responder con la verdad. Yo creo que en el nivel de descontrol que yo tenía y que me apasionaba lo que hacía, yo creo que no le serví al Señor. No le serví al Señor. Creo que fue de la manera que Dios llamó mi atención. Me llevó a un vacío o a un desierto y en el momento más oscuro de mi vida veo ese rayito de luz que a veces no vemos en ese vacío, pero yo gracias a Dios lo vi y pude en cierta manera reconocer que Dios me estaba llamando. Dios te trae testimonios como este para confrontarte y decirte, tienes que perdonar. Tanto el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo. ¿Quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque es mi pana y es mi amigo. Amén. ¿Entendieron el mensaje? Algo que me llamó la atención de lo que él estaba diciendo al principio es que él entendió un versículo bíblico, Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y abundando en el testimonio de este varón que tiene mi respeto, él decía que Dios lo llamó en el mismo lugar
donde mataron a su hijo. Él estaba en una campaña, había una campaña en ese lugar donde mataron a su hijo y allí Dios lo llamó. Y volviendo al punto, mis amados, perdonar no necesariamente es olvidar, sino más bien es tratar de encontrar lo positivo a la situación que nos marcó. Y yo sé lo difícil que es, y no puedo decir aquí ni minimizar situaciones que tal vez ustedes estén enfrentando. Yo no quisiera nunca, bajo ninguna circunstancia, que Dios me pusiera en una posición similar a la de este varón. Y no podemos tampoco, en cierta manera, decir, bueno, la pérdida de él fue algo positivo, porque no es lo que estoy diciendo tampoco. La pérdida fue negativa, fue algo negativo. Lo que a mí me impresiona es que él es capaz de reconocer que necesitaba perdonar al que mató a su hijo. Algo que él dice es que nosotros nos liberamos cuando perdonamos y liberamos a las personas. O sea, algo que no solamente te beneficia a ti, sino a tu entorno. Y lo más grande es que esa situación Dios la está usando para traer gloria y honra a su nombre. Y como dice él en su página, muchas personas han conocido a Cristo a través del testimonio de este varón. No hay ofensa, mis amados, no hay ofensa tan grande que se nos haga que nosotros no podamos perdonar. Y Dios de igual manera nos está llamando a perdonar, mis amados, tal como Él nos perdonó. Para cerrar, quiero que leamos Génesis 50:20. Algo que José le dice a sus hermanos. Ustedes saben la historia de José y saben que José fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue llevado como esclavo a una nación ajena a la de él y pasó un proceso bien fuerte. Y cuando llegó el momento de él, pues, revelarse a sus hermanos como jefe de toda una nación, dice esto que es bien interesante. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice otra versión: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Mis amados, si se va a llevar algo de acá, entienda esto. Muchas de las situaciones que estás atravesando emocionalmente, de una manera u otra, están vinculadas a la falta de perdón en tu vida. Situaciones emocionales y de depresión. La falta de perdón abre muchísimas puertas a demonios, vamos a hablar claro. Abre muchísimas puertas. La falta de perdón afecta no solamente tu vida espiritual y emocional, pero físicamente te afecta también. Y a veces te encuentras en situaciones en las que quieres guianza de Dios y pareciera que Dios está lejos, distante o no te escucha. Piensa en esa persona que te viene a la mente ahora y piensa si verdaderamente has perdonado. Independientemente de que la persona sea merecedor o no del perdón, por tu bien. Escucha bien, por tu bien, por el tuyo, olvídate, por el tuyo, perdona, perdona. Se los dice alguien que batalla con eso todos los días, todos los días. Tenemos que perdonar. Que Dios nos enseñe a pasar por alto ofensas también, por nuestra propia salud mental, por nuestra propia salud espiritual y sobre todo por nuestra propia salud física y emocional, mis amados. Pónganse de pie, por favor. Aleluya.
A mí me emociona bastante cuando yo pienso en Dios y todo el favor que Dios pues ha depositado, no solo sobre mí, sobre mi familia, sobre ustedes, que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y más aún me choca que Dios, sabiendo que yo siempre iba a ofender, a pecar y a fallar, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y aunque yo hoy les estoy pidiendo de parte del Señor que perdonen, recordemos que nosotros no somos perfectos y nosotros también ofendemos. Y nosotros también ofendemos y nosotros también necesitamos que se nos perdone acá en la tierra faltas que hemos cometido, mis amados. Así que recordemos que la gracia es solamente gracia, la gracia divina es solamente gracia cuando con la misma intensidad, el mismo amor con que la recibo, con ese mismo amor yo la doy al que entiendo que no la merece. ¿A cuántos de ustedes Dios le habló hoy? Dios me habló a mí, mis amados, en verdad. Y sé que estos son temas que no nos gusta escuchar, pero la verdad es necesario hablarlos. Y como yo genuinamente les confieso, me importan ustedes, les tengo que hablar con la verdad bíblica. Si no perdonan, la falta de perdón tendrá consecuencias negativas en todas las áreas de tu vida. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, amantísimo Dios, te presento una vez más este pueblo, Padre. Te presento nuestros corazones. Te presento la falta de perdón que pueda haber en nuestros corazones, Señor, y la necesidad que tenemos de apoyarnos en ti y de ti, Señor, porque perdonar es un acto sobrenatural, Señor, y por tanto te necesitamos, Señor. Necesitamos que tu presencia gobierne nuestros corazones y que podamos apoyarnos en ti, Señor, para realizar esta tarea, esta encomienda, este mandato de perdonar a los que nos ofenden, Señor, así como tú nos perdonas a nosotros, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada corazón aquí presente, Señor. Tú conoces cada batalla, Padre. Y es mi oración que tu Espíritu Santo sea manifiesto. Espíritu Santo, transforma las mentes y corazones de cada uno de nosotros y ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a rendirte nuestras vidas a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.